Ok, a ver. Entendido. Ok. Vámonos otra vez a Mateo 24 porque me acuerdo que la semana pasada estábamos viendo, ¿verdad? Recuerden, hermanos, que estamos simultáneamente haciendo tanto el repaso de escatología y estamos aprovechando para hacer ejercicios, Fanny, de exégesis. Ajá. Eh, entonces, hermanos, vamos a ver, vamos a recordar, hermana Rosita, hermana Naye, ustedes sí tomaron hermenéutica ya en el instituto, en Daniel 12:3, ya cursaron hermenéutica, lo mismo que Josué y Fanny. Vamos a empezar ahorita a recordar las reglas, vamos a empezar a recordar las figuras también del lenguaje. ¿Estamos de acuerdo, hermanas? Las veo así como muy, no sé, como que no han entrado al campo de juego todavía. A ver, ¿ya están en la cancha, hermanos? ¿Ya? Sí, amén. Porque yo como que veía a la hermana Naye que todavía estaba calentando ahí en la banca, así como, bueno. ¿Ya está lista mi hermana Naye? Le toca la media cancha a usted y a Rosita la delantera, ¿vale? Mi hermana Betty y yo somos de la dirección técnica, ¿no, hermana Betty? Entonces, ok. A ver, entonces vamos a empezar a recordar reglas y figuras del lenguaje, porque vamos a seguir viendo Mateo capítulo 24. Hay que ubicarnos entonces, hermanitas, Josué, en que estábamos con que si eran dos o tres preguntas o era una sola, ¿se acuerdan, no? Ajá. Y estando ahí, Mateo 24:3, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, y aquí viene, aunque todo está solamente entre dos signos de interrogación, gramaticalmente sería una sola pregunta, ¿no? Ajá, porque son dos signos, El que abre y el que cierra, ¿sale? Pero decíamos la semana pasada que probablemente pudieran tratarse, si no de tres preguntas, sí de tres temas. Tres. Ajá. ¿Cuándo serán estas cosas? Hay una regla, hermanas, acuérdense de la regla que dice que hay que tomar las palabras o frases en el sentido que indica el contexto. A ver, Fanny, acuérdense y apúntenos. Recuerden que hay varias cosas que tenemos que entender por el contexto. Bueno, lo primero sería el llamado contexto inmediato, que es los versículos que están atrás, los versículos que están adelante. ¿Sí? Entonces apunten esto. A ver, estamos en el repaso de ambas materias, tanto de exégesis como de escatología. El contexto inmediato sería los versículos que están antes, los versículos que están después. Recuerde que esta regla nos dice que si ni aún leyendo los versículos que están antes y los que están después, hay que leer todo el capítulo. Si ni aún así nos queda claro el tema, hay que leer toda la perícopa. ¿Sí? Y si no, pues hay que leer todo el libro. ¿Vale? Y si no, hay que leer toda la Biblia. Pero así se va haciendo el contexto, ¿no? Ahora, Fanny, en la cuestión de la especialización, recuerden que es importantísimo, hablando de la regla del contexto, hay que tomar las palabras en el sentido que indica el contexto. Acuérdense que es importantísimo tomar en cuenta los contextos, el contexto religioso de la época, el contexto político, el contexto social, el contexto cultural. O sea, debemos de tener una panorámica de qué era lo que pasaba, de cómo vivían. Tenemos el contexto gramatical, o sea, el uso de las palabras, el uso del lenguaje. Esto es la especialización, Fanny, recuérdalo, ¿no?
Por eso es que también en exégesis tenemos que leer, por ejemplo, algunos libros que hablen de la cultura. De hecho, hay dos libros que por ahí están, Fanny. Los podemos, por supuesto, prestar también, ¿verdad? Que se llaman ¿De ese tiempo? De la cultura de esos tiempos, ¿no? Hay dos libros que se llaman Usos y Costumbres en las tierras bíblicas. Creo que sí los has visto, ¿no, hija? Sí los has visto, ¿verdad? Usos y Costumbres de las tierras bíblicas. Eh, estos sí los tengo en casa, estos sí están en casa. No es que se me olvidó traerlos, pero bueno. ¿Cuál es la idea, hermanos? ¿Cuál es la idea de de tener en mente por lo menos el contexto general histórico, religioso, cultural, político, económico, ¿no? Bueno, pues que recordemos que los autores hablaron en ese contexto, de las cosas que estaban viviendo en ese momento. Entonces, hermana Betty, a ver, cuando hablamos de escatología, la materia nos dice que vamos a estudiar las cosas que están al final de los tiempos. Sí, pero para estudiar las cosas que están al final de los tiempos, nosotros recurrimos a libros que estuvieron en los tiempos pasados. O sea, toda la Biblia. ¿Sí? O sea, toda la Biblia se escribió en los tiempos pasados. Lo primero que tenemos que hacer para entender esos textos, esos temas escatológicos, es entender qué significó para ellos, o sea, para los escritores bíblicos, esos textos, esos mensajes en su propio presente, que para nosotros ya es pasado. Ajá. Recordemos que hay una base, hermana Betty. Decíamos, el Apocalipsis no hubiera sido el gran libro de la esperanza si Juan hubiera escrito 7 cartas diciéndoles a Éfeso, a Esmirna, miren, el Espíritu les dice, les exhorta a que se porten bien, porque dentro de 2000 años esto va a suceder. O sea, eso no hubiera tenido sentido. Lo mismo pasa con todos los versículos y todos los capítulos a los cuales estamos recurriendo ahorita. Mateo capítulo 24. Cuando Mateo escribe su evangelio, se lo dirige, hay dos posibilidades, hermanos, acuérdense, en introducción al Nuevo Testamento, esto también lo vieron ustedes hace poco, hermana Naye, lo vieron hace poco con el hermano Beto, y estuvieron viendo introducción al Nuevo Testamento. Ajá. Y seguramente recordarán que a Mateo le va a escribir a la comunidad judía. Hay dos posibilidades. O le escribe a los judíos conversos, o sea, a los judíos ya convertidos a la fe cristiana, o escribe su evangelio a manera de una apología, o sea, en el sentido apologético, para demostrarle a los judíos no cristianos que Jesús era el Mesías, porque ese es el tema principal de Mateo. ¿Se acuerdan, hermana pastora Yanet, ya está por ahí, Dios le bendiga, pastora? ¿Te acuerdas, hermana Rosita, de ese trabajo que a ustedes les pareció, también como decía mi amigo, el que hace poquito dejó de ser mi amigo, ¿no? Fascinante, cuando les pusimos a hacer la tarea de buscar de los 66 libros de la Biblia, autor, destinatarios, fecha, tema central. ¿Te acuerdas, no, Rosita, de ese trabajito? Ah, bueno, ok. Para esto nos sirve, hermana. Para esto nos sirve precisamente. A ver, fíjense, entonces estamos diciendo, tenemos que contextualizar las palabras de Mateo, pero en su tiempo. Una, ya estamos tomando en cuenta a quién le escribió. Repito, parece ser que hay dos posibilidades. A los judíos conversos para afirmarlos en la fe de Jesús el Mesías, o a los judíos inconversos para demostrarles por medio de todas las escrituras y de ese evangelio
que Jesús era el Mesías. Podría haber sido para los, O para ambas. Para los dos. Sí, o sea, para ambos, ¿no? ¿Sale? Bueno, ¿en qué año se escribió o cuándo se escribió ese trabajo tan engorroso, tan laborioso que hicieron? Ya vemos que nos está sirviendo. Se cree que Mateo se escribió, si no en el año 70, pasadito del año 70 después de Cristo. ¿Qué había sucedido? Seguimos considerando el contexto. Ya para entonces, ¿verdad?, se había consumado la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ahora, si esto es así, esto nos da la oportunidad de leer estos pasajes ya con esa perspectiva. Y entonces cuando Mateo está redactando, él plasma así por escrito esta pregunta: dinos cuándo serán estas cosas. A ver, hermana Betty, Stephanie, a ver. Si para cuando Mateo escribe su evangelio ya había ocurrido la destrucción de Jerusalén. A ver, es que aquí no quiero que se nos hagan bolas, hermana Betty. Eso. Una cosa es que Jesús haya pronunciado estas palabras por ahí del año 33. Vamos a tomar el calendario como está. O sea, si tomamos el calendario como está, Jesús fue crucificado en el año 33, o sea, cuando tenía 33 años de edad. O sea, 33 años. Ahí está todo el mensaje. Ese mensaje está resguardado de manera oral hasta que las pronunció antes de fallecer. Las pronunció antes de ser crucificado, y las pronunció 30 y tantos años antes de que Jerusalén fuera devastada. ¿Sí vamos bien hasta aquí, mis hermanos, los que están en línea? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, pastor, nada más que no sé si es mi teléfono, pero de repente se corta y dejo de oír completa su oración, no sé. Ajá, a ver, ¿los demás sí me han escuchado bien? Bien, se oye bien. ¿Sí se oye bien? No. ¿No se oye bien? Fanny, ¿tú me oyes bien? Sí, se escucha bien. Rosita, ¿tú me escuchas bien? Ahí ya se fue Rosita. ¿Dónde se fue? Hermana Betty, usted me... Ah, no, pero ya está aquí, ¿verdad? Pues Fanny dice que sí me escucha bien, hermana Naye. Sí, tal vez es mi teléfono, pero sí, de repente lo dejo de escuchar. Se entrecorta. Bueno, exactamente. a ver, bueno, vamos a esperar en Dios que ya no se corte, hermana Naye. A ver, entonces, pero bueno, entonces la pregunta, si vamos bien hasta aquí, una cosa es cuando es pronunciado este discurso de Jesús en el año 33, y otra cosa es cuando Mateo ya lo redacta. Bueno, como quiera que sea, vamos a ubicarnos más bien cuando es pronunciado, ¿sí? Vamos a ubicarnos cuando es pronunciado. Para no quitarle, hermana Betty, para no quitarle Fanny y mis demás hermanos, para no quitarle el sentido profético y escatológico. Pues sí, porque ahí todavía Jesús no hablaba del tema. Que se iba a derribar, porque fue en el año 70. O sea, exacto, o sea, todavía no se había derribado el templo. O sea, sí sabía, pero todavía no se había derribado. Pero todavía no acontecía. Entonces, ok, vamos a ubicarnos entonces cuando es pronunciado el discurso. Ok, de todas maneras, hay un contexto político, social, cultural, cuando nuestro Señor Jesucristo está pronunciando ese discurso. La semana pasada yo quise hacer alusión a una obra que es más o menos contemporánea del historiador Flavio Josefo. ¿Se acuerdan que la pronunciamos, la citamos la semana pasada? Ajá, bueno. Flavio Josefo también escribe después de la destrucción de Jerusalén, también. Pero bueno, a lo que voy es que había una situación política ahí en Jerusalén y que estaba influenciada
se dice más correctamente, hermana Betty, permeada, ¿verdad? Por el dominio romano. Entonces, ¿quiénes estaban gobernando en Jerusalén? Veamos también otras cosas. Sigamos viendo el contexto político, social y cultural, aunque sea así a grandes rasgos. Por eso insisto, hermanos, es tan importante esas materias como Introducción al Nuevo Testamento, ¿verdad? En la que nos hablen qué estaba sucediendo. Bueno, el Israel de aquel entonces gozaba de cierta independencia en algunos asuntos, sobre todo los religiosos. Los romanos sabían que a los judíos no les podían imponer la adoración. Fíjense bien, hermanos, los romanos sabían que a los judíos, subraye eso, hermana Betty, los romanos sabían que a los judíos no les podían imponer que adoraran a sus dioses, porque la experiencia histórica les había dicho que los judíos podían ser obligados a dar tributos, a pagar impuestos, pero que los hicieran postrarse y adorar a otros dioses, eso era casi imposible. Preferían que los mataran. Teníamos la experiencia de siglo y medio atrás con los famosos macabeos, la rebelión macabea del año 130, más o menos 130 y tantos antes de Cristo. Ellos habían aprendido que los judíos no los iban a obligar a adorar imágenes, otros dioses. Entonces los romanos decían, bueno, déjenlos que crean nada más en su Dios. Tenían cierta autonomía. Los tributos, el tributo y que no se rebelara. ¿Sale? Ok. Bueno. Si esto estaba más o menos controlado, porque había como que un acuerdo forzado, sí, pero los que gobernaban, entre comillas, los que gobernaban Jerusalén o Israel, en ese sentido, o administraban, pues eran los grupos religiosos, los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Ok. Y lo único que tenían que hacer era exactamente eso, darles tributo, darles lana. Ahora ahí están los impuestos, y con eso los romanos no se metían con ellos, no se metían en sus festividades, en sus creencias, con eso no se metían. Si esto era un acuerdo, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo profetiza la destrucción de Jerusalén? Algo iba a pasar. Algo, de hecho, a lo mejor ya estaba en el ambiente, que nuestro Señor Jesús, aquí nos metemos a Cristología, aquí estamos en Cristología. ¿Quiénes son los cristólogos? ¿Quién, Rosita? ¿Tú eres, sí, verdad, Rosita? No, la hermana Janet. Sí, es cierto, la pastora Janet es la que está en Cristología. Bueno, por un lado, sí podemos entender que en su naturaleza divina Jesús ya sabía todo. Ok, bueno. Pero en escatología, hermana Betty, parece ser que nuestro Señor Jesucristo, o en los temas escatológicos, parece ser que hablara más desde su naturaleza humana. Recuerde que él mismo subrayó, no está en la potestad de los ángeles, ni en la de ningún otro hombre, ni en la del Hijo, saber cuándo será el fin de todas las cosas. Entonces, parece ser que nuestro Señor Jesucristo, más que hablar en su naturaleza divina de temas escatológicos, ya lo veía venir, ¿no? Lo veía venir, pero desde su naturaleza humana, exactamente por todo lo que se estaba viviendo. Muy bien, hermana Betty. Y habla más que como Dios, como profeta, en su oficio profético. ¿Ya lo vio, hermana pastora Janet? ¿Ya lo vio? Ahí vemos al Jesús, ¿verdad? Al Jesús en su oficio profético y en su naturaleza humana.
Ajá. ¿Vale? ¿Qué veía nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza humana y desde el oficio profético que estaba sucediendo, como para que declarara, o sea, hiciera esa declaración profética de que de eso que los discípulos le estaban enseñando no iba a quedar piedra sobre piedra? Hay que considerar los factores políticos, los factores religiosos o, digamos, la condición espiritual del Israel en ese tiempo. ¿Y cómo estaba la condición espiritual? O sea, ¿cómo era Israel? Rebelde, pues no creían todavía, ¿no? No, o sea, estaban en presencia del Mesías No lo creían. y lo están rechazando. O sea, ¿qué más expectativa de juicio que rechazar al Mesías? Uno, al rechazar al Mesías, ellos se volvieron religiosos. Entonces, si nosotros nos vamos al contexto un poquito, o sea, sí inmediato porque es el de la escritura, pero vámonos a un contexto más atrás, Fanny, y vámonos, por ejemplo, al tiempo de los profetas o de los reyes, ¿no? O sea, Jerusalén en tiempos de Jesús sí tenía las solemnes fiestas como la Pascua, ¿no? Pero parece ser que la condición espiritual de los judíos en los tiempos de Jesús era a lo mejor la misma que de los israelitas, por ejemplo, en tiempos de Isaías, donde decía Dios, ¿verdad? Jehová decía, es que estoy hastiado de sus fiestas solemnes, sus lunas nuevas, no las puedo soportar, ¿se acuerdan? Eran como debían. Eran religiosidades. Entonces, cuando los judíos del tiempo de Jesús celebraban la Pascua y guardaban las costumbres de los padres y todo eso, pero sigo en el contexto más inmediato, nuestro Señor Jesucristo va a tener una serie de debates sobre todo con los fariseos, pero acuérdense que al final también con los saduceos y con los herodianos, y Jesús no los va a bajar de hipócritas, sepulcros blanqueados, que diezman la mente del enemigo y se olvidan de la justicia, el perdón, la misericordia, etc. O sea, Jesús está viendo, como los viejos profetas, está viendo una condición de pecado grosero ahí en Israel, ¿no? Así grosero. Los líderes religiosos, a la usanza de los líderes religiosos de los tiempos de los profetas, cuando por ejemplo Ezequiel, ¿no? Cuando Ezequiel escribía su libro y se dirigiera a los príncipes, se dirigiera a los pastores, se dirigiera a los profetas, ¿se acuerdan, no? De esos primeros capítulos del libro de Ezequiel, ¿no? Donde Ezequiel, bueno, Dios a través de Ezequiel les dice, les habla, ¿no? De los falsos profetas. Se cayó su... Otra vez. Bueno, parece ser que nuestro Señor Jesucristo en su oficio profético estuvo haciendo lo mismo durante esos 3 años, ¿no? ¿Ah? Hablándoles, exhortándoles, diciéndoles, vuélvanse a Dios, dejen las tradiciones de los padres, busquen lo que es las escrituras, y por eso es que llega a estas alturas de su ministerio, capítulo 23, ¿verdad? Con el mismo lamento que Jeremías, por ejemplo, en su tiempo, ¿no? Cuando dice, ya el juicio está determinado. Viene una nación del oriente, ¿verdad? Y sus jinetes cabalgan, ¿verdad? En caballos alados y toda esa manera poética de expresar el juicio de Dios. Ese es el estilo de nuestro Señor Jesucristo al pararse en la cima del Monte de los Olivos y contemplar Jerusalén hacia abajo y decir al estilo de los viejos profetas, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces el Mesías, no? Ahora, aquí hay otra cosa, Mateo redacta su evangelio de tal manera que Jesús sea, bueno, el verdadero Moisés,
Recuerden que Mateo no tiene ningún problema en presentar a Jesús allá en los primeros capítulos de su evangelio, en la primera sección, digamos, para no hablar de capítulos, en la primera sección, a Jesús subiendo a un monte, predicando la ley, o enseñando la ley, o dando la ley, así al estilo de un Moisés que sube al Sinaí, ¿verdad? Recibe la ley y baja y se le enseña al pueblo. El sermón del monte, ¿no, hermanos? El llamado sermón del monte, ¿no? ¿Verdad? Así empieza Mateo, ¿no? Ya a mostrarnos a un Jesús que es como el verdadero Moisés. Bueno, Jesús es el verdadero profeta. O sea, Jesús es la ley y los profetas. Es lo que está diciendo Mateo en todo su evangelio. Jesús es el cumplimiento de la ley y es el verdadero profeta. Por eso hablamos del triple oficio, hermana, pastora Yanet, ¿va? Como Moisés es sacerdote, ¿sí? Y como Elías es profeta. Por eso Mateo también, ¿verdad? También nos habla de lo que aconteció en el monte de la transfiguración. Y Jesús en medio, ¿no? Jesús en medio de la ley y de los profetas. Ay, ¿por qué no me dicen que tengo mi cámara apagada, hermanos? Nadie me dice que no me está viendo. Aquí estoy. Es que yo estoy haciendo aquí mi mímica y nadie se está dando cuenta. Y nadie se está dando cuenta que estoy aquí así, ¿verdad? Ok, aquí estoy, hermanos, aquí estoy. Quisiera apagar la camarita porque ahora vengo muy impropio. Traigo una sudaderilla aquí muy... Yo pensé que era un suéter decente, pero no, es una sudadera. La agarré así rápido, es que perdonen. Ustedes perdonarán la informalidad. Es más, me voy a hacer un muñito para que parezca que traigo corbatín, ¿no? Bueno. A ver, hermanos, no quiero irme tan de corrido. Ahorita ya estamos un poquito más relajados. A ver, más o menos vamos, hermano. Sí, y ahorita con esto, pastor, ya tenemos que ver bien el contexto todo, y si no, la época. Porque, por ejemplo, aquí podríamos decir que, sí, puede ser que sí, lo escribió para nuestro tiempo. Ajá. Pero ya viéndolo así. Primero se los está escribiendo allá. Ajá. ¿Sale? A ver, hermanos, allá en línea, Fanny, ¿vamos más o menos bien? Sí, ahí vamos. ¿Sí? Sí, vamos bien, hermana Yanet, hermano. Mi hermano Alex también anda ahí, gracias a Dios. Vamos bien, hermano Alex, hermana Naye, hermana Rosita, Josué. ¿Sí? Sí, pastor, todo bien, gracias. Sí, pastor, todo bien. Desde escribir ahorita ya no entendemos más. Ok, bueno, a ver. Y entonces, lo primero que vamos a ver es que Jesús está anunciando un juicio sobre Jerusalén. Y cuando Mateo ya lo redacta, ese juicio ya se cumplió. Por eso, hermana Betty, y a ver, y Fanny, porque recuerda que también en exégesis, por ejemplo, al pedir los datos sobre el libro de Apocalipsis, nosotros encontramos que hay 4 escuelas. A ver, aquí mucho ojo, hermana Betty, aquí mucho ojo. Recuerde usted, hay 4 escuelas de interpretación del Apocalipsis. O sea, no vamos a revolverlas ahorita con las escuelas con las posiciones mileniales y escatológicas, no. De la interpretación del libro de Apocalipsis hay 4 escuelas. Sí, hermanos, apunten esto, recuerden esto. Hay 4 grandes escuelas o sea, que se han desarrollado en la interpretación del libro de Apocalipsis. O sea, no vamos a revolverlas, insisto, hermana Betty, no vamos a revolverlas ahorita con escatología. ¿Cuáles son esas 4 escuelas?
apocalípticas. Es la preterista, la escuela preterista, la escuela historicista, la escuela idealista, y la escuela futurista. A ver, rápidamente, como su nombre lo dice, la escuela preterista dice que el Apocalipsis, o sea, el libro de Apocalipsis, se cumplió en su totalidad en el pasado. Ahora, bueno, a ver, vamos a decirlas así, y ahorita platicamos de eso. La escuela historicista dice que el Apocalipsis habla, o da una, es una interpretación, revelación, de todo lo que va a vivir la iglesia a lo largo de toda su historia. O sea, desde que nació, desde el año 33 y hasta que venga Cristo, dicen, esto es lo que va a pasar, así va a pasar, y Apocalipsis lo narra con símbolos, con imágenes, con visiones, pero Apocalipsis es una revelación de la historia. Ajá. Eso dice la escuela historicista. La escuela idealista dice que nada de lo que dice Apocalipsis se cumple literalmente, sino que Apocalipsis son una serie de enseñanzas para la fe cristiana en general, de todos los tiempos y de todos los lugares. Es una serie de enseñanzas, ¿verdad? La hermana Betty dice que estaría chido que fuera así la escuela ideal. Bueno, es que hay una escuela que dice que sí es así. Y lo cree y lo profesa. Y la escuela futurista es la que dice que Apocalipsis se va a cumplir en el futuro. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué recordar ahorita la cuestión de las 4 escuelas apocalípticas? Bueno, porque para interpretar los escritos escatológicos y para entrar en escatología, estamos en interpretación, Juan, debemos de saber, entonces, si hubo cosas, hubo algo que ya se cumplió en el pasado, por ejemplo, del sermón de este llamado sermón, así dice sus Biblias, ¿no? ¿Cómo dice? No, aquí no, señales antes del fin. Hay algunas Biblias que sí dicen sermón escatológico de Jesús. O no sé si en Marcos, porque el paralelo de este pasaje está en Marcos 13, ¿no? Marcos 13, déjenme ver. No. Estoy hablando de los subtitulitos en negritas. Sí, ya saben que esos de los que tanto hemos hablado y hasta criticado, ¿no? No, también habla de señales antes del fin. Bueno, ok. Pero lo que entendemos es que aquí muchos dicen que este es el sermón escatológico, o sea, que va a hablar de las últimas cosas. Pero ¿será que algo de lo que dijo Jesús y que está redactado aquí en Mateo 24, sí se cumplió en el pasado? Yo sé que ya con toda mi introducción los puedo estar induciendo. Ajá. Yo sé que va a decir, yo sé que José va a decir, ay, mi papá, pues ya después de que se aventó todo su rollo de contextualizar, nos pregunta para que le digamos, pues sí, pues porque la destrucción de Jerusalén fue en el 70, entonces eso ya se cumplió en el pasado. Pero aún así yo les pregunto, a ver, hermanos, para alguien de quienes están leyendo Mateo 24, ¿sí habrá habido algo en el discurso de Jesús que se cumpliera en el pasado? A ver qué piensas, Rosita.
¿Me repite la pregunta, por favor? Que si tú crees que algo de lo que está aquí en Mateo 24 ya se cumplió, o sea, se cumplió en el pasado. Pues fue la destrucción del templo, nada más sería esa, la que yo ¿Sí? digo que se ha cumplido, sí. Ok, a ver, Josué, de lo que, de lo que habla, bueno, no solamente Mateo 24, pero vamos a ubicarnos en eso. ¿Crees que algo se cumplió en el pasado? Ah, pues yo diría que a lo mejor la persecución de la que habla ahí 24, eh, 24, sí, cuando habla de que, de que huyan y todo eso, pues sí hubo Ajá. sí hubo, bueno, digo, hubo varias y las hay todavía, pero pues a lo mejor específicamente podríamos tomar como las más significativas, ¿no? Las persecuciones más, alguna significativa, eh, que a lo mejor para ellos, bueno, que fue más cercana a sus tiempos, ¿no? A lo que nosotros, ya nuestros tiempos. Ok, Josué dice que aparte de la destrucción de Jerusalén, él dice que se cumpliría, que ya en el pasado se cumplieron persecuciones. Yo creo sí, pastor. La hermana Betty dice que sí. A Yo ver, no se quedaron ahí, huyeron, pues no pudieron quedarse ahí, iba a ser todo destruido, y pues yo creo que iban a destruir todo, que eso fue ahí. ok. Eh, Fanny, ¿crees que algo más de lo que narra Mateo 24 se pudo haber cumplido ya en el pasado? Pues sí, también el versículo 4 cuando dice, miren que nadie los engañe porque vendrán muchos en mi nombre. Yo creo que desde esos tiempos ya se empezaba a cumplir, ¿no? Claro, desde esos tiempos ya se cumplió la sentencia de que había falsos profetas, falsos maestros. O sea, a lo que voy, hermanos, sí, sí, por eso quise decir que después de contextualizar todo, sí parecería que los estaba yo induciendo. Pero, hermanos, no fue mi intención inducirlos, o sea, mi intención fue que viendo el contexto, veamos cómo, por ejemplo, cuando decimos que hay una escuela de interpretación apocalíptica que se llama la escuela preterista, tiene sus bases. O sea, esto no lo estoy diciendo yo, ¿eh? A ustedes investiguen más, ahí vean escuela preterista y van a ver que hay un montón de hermanos, un montón de teólogos, de exégetas, de biblistas, que creen en la escuela preterista porque dicen es que todo esto se cumplió en esos tiempos. Ajá. Y aunque ellos lean Apocalipsis, Es que, ellos son esas escuelas, ¿no? De apocalípticas. ajá. Yo creo que se basan más en el libro de Apocalipsis, ¿no, pastor? Se basa más en el libro de Apocalipsis, sí, la escuela apocalíptica se basa en el libro de Apocalipsis, pero precisamente por esta manera de contextualizar, ellos cuando llegan a Apocalipsis y ven que se menciona a Babilonia, la madre de todas las abominaciones, y que entienden el lenguaje críptico y simbólico del que hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Dicen, se refiere a Roma, al Imperio Romano. Y es muy difícil decirles que no, porque ¿qué era Roma? ¿Y cómo era? Era derramadora de sangre, ¿sí? Practicaba abominaciones, idólatra, promiscua, dominaba la tierra, dominaba el mundo de aquel entonces. Los emperadores demandaban adoración como si fueran dioses, ¿no? Y finalmente cayó el imperio. Ha caído la Gran Babilonia. ¿Cayó el imperio romano? ¿Sale? O sea, lo que yo estoy diciendo, hermanos, no, yo no estoy diciendo que ustedes tienen que creer esto. Estoy diciendo que tiene que saber la hermana Betty porque usted se está especializando en escatología. ¿Sí? Fanny, estoy diciendo que tienen que saber
todo el contexto. ¿Sí? Ahora, Disculpe, pastor. sí, hermana Janet. Pero, por ejemplo, es si nosotros nos lo vemos de esa manera, todas esas cosas igual ocurrieron, como dice la escuela que acabas de decir, la Preterista. preirista o algo así. Preterista, pretérito, así Ándale. como cuando en la primaria, pasado, presente, Ajá. pretérito, ¿cómo es? ¿Preterista? Pretérito, ajá. Pretérito quiere Ajá. decir pasado. Ajá, Preterista, esa. ajá. Por ejemplo, esa, o sea, ahí desde ahí nos habla pues que todas esas cosas también las vimos en el pasado, ¿no? Antes igual hablábamos de que había guerras y todo eso, pero ahorita que vemos, quiere decir en Mateo 24, que todas esas cosas serán más fuertes, se van a intensificar. Bueno, yo lo veo así, leyendo Mateo, se van a intensificar esas cosas. Por ejemplo, crecerá la violencia, crecerán tantas cosas, va a haber más guerra, las pestes, todo eso. Pero pues sí, eso sí ya está tanto antes como ahorita, ¿no? Sí, Y sí, siempre ha hermana. estado. Sí, miren, ahora, al decir, por eso estaría bien que ustedes ahondaran un poquito más en su estudio. Ustedes sí tienen que hacerlo, hermana Betty, ¿eh? Bueno, todos. Tienen que buscar más acerca de las escuelas apocalípticas y por ejemplo, decir o entender que la escuela preterista no pretende decir que Apocalipsis ya se cumplió, que se quedó en el pasado y ya, y como si ya ya no nos sirviera de nada. No, los preteristas apocalípticos dicen que esas lecciones, o sea, están ahí como una lección de vida para que cuando nos toque a nosotros pasar por ese tipo de cosas, ya sabemos, es como cuando leemos el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando leemos Jonás y decimos, a ver, ¿la historia de Jonás va a ser al futuro? Pues no, ¿verdad? O sea, Jonás es pretérito, ya fue. Entonces, Jonás ya no nos sirve por ser una historia pasada. No, sí nos sirve. Sí nos sirve. Entonces, la escuela preterista dice que aunque Apocalipsis sí haya cumplido todo en el pasado, por supuesto que nos sirve, ¿verdad? Para no crear una nueva Babilonia, para no adorar a las modernas bestias, para no. O sea, sí nos sirve. O sea, los preteristas no están diciendo que ya Apocalipsis no tiene sentido, ¿sabe? Pero nos Era lo dice. que le iba a preguntar. Ajá. Entonces, ¿cómo ven ellos ahorita lo que está pasando? Lo que está pasando, bueno, pues precisamente es eso, man. Es como cuando uno dice, a ver, a ver, déjame tomar un ejemplo del libro, esto lo he compartido muchas veces, hermanos, lo he compartido. En la historia del libro de los reyes. Y hablábamos la semana pasada de ese desarrollo profético en Israel. El profetismo extático, las comunidades o escuelas proféticas, el profetismo institucionalizado y el profetismo clásico. Ajá, el extático es el primero, todo eso va a ser desordenado. Luego se fueron haciendo comunidades proféticas encabezadas por un líder como Elías, Eliseo, y se reunían en santuarios, etcétera. Pero después se institucionaliza el profetismo. Ok. En el profetismo institucionalizado, vemos que se corrompe el oficio del profeta, porque al estar ya bajo la jurisdicción del rey o en el templo de los sacerdotes, entonces los profetas pues hablaban cosas buenas, profetizaban cosas buenas, ¿no? Etcétera. Ok. ¿Qué podemos decir hoy? ¿Que eso ya no sucede? Sigue sucediendo, ¿verdad? Sigue sucediendo porque hoy si también nosotros entendemos que hay una labor profética. Ya no nos metamos ahorita en eclesiología. ¿Eh? A ver, bueno, vamos a meternos en eclesiología.
Entendemos, hay una escuela eclesiológica que dice que ya los ministerios, esos ya no existen. Ese es dice que los profetas ya no. Pero hay otra escuela eclesiológica que dice que sí. Bueno, pensemos en la escuela eclesiológica que dice que sí existen los profetas todavía. Pero ¿habrá falsos profetas en nuestro tiempo? ¿Habrá profetas vendidos con el gobierno? Sí los hay. Entonces, cuando nosotros leemos la historia de los libros de los reyes o las crónicas, ¿no? Y vemos esos profetas institucionalizados, ¿qué decimos? A estos que están aquí profetizándole a Claudia Sheinbaum, que ella es la reina Esther, la moderna reina Esther. La traigo Bien con... bíblico. Bien bíblico, ¿verdad? ¿Y qué decimos nosotros? Vamos, son falsos profetas como en el tiempo de los reyes, ¿vale? Entonces, la escuela preterista apocalíptica dice que así hay que leer Apocalipsis, ¿vale? Como algo que pasó en el Imperio Romano, en la iglesia de los 2 o 3 primeros siglos, y que nos sirve a nosotros, que nos sirve de ejemplo de lo que pasó. No debemos de hacer. De lo que no debemos hacer, de lo que tenemos que huir, de lo que tenemos que apartarnos, etcétera. Ajá. O sea, a lo que voy es que no es una escuela herética, ¿sí? Para que no se ponga, no se apasione mi hermana Betty como déjame le platico, hermana Betty, aquí en confianza. Usted es la única de remanente hoy. Usted es la única de remanente y del Ministerio del Shaddai. El lunes se me puso violenta una hermana en la clase del Instituto de los Montes. Allá. Si no de aquí, de otra, pero casi se me puso agresiva y ya sabes, estamos en clase de hermenéutica, por cierto, estamos en clase de hermenéutica. Y precisamente a los muchachos, a las hermanas, les estoy compartiendo de la importancia del contexto. ¿No? Y como antes, días antes les había dejado una tarea de que, bueno, escribieran un texto, un pasaje que no entendieran, pero que pusieran más o menos lo que entendían. No es que no lo he entendido, pero yo creo que puede significar eso. Bueno, pues una hermana pone el texto ese del Deuteronomio, esta se me olvidó, 22 creo, donde dice, no vestirá el hombre con vestiduras de mujer y la mujer vestirá con vestiduras de hombre. ¿No? O sea, ya desde ahí empieza a prender la mecha porque yo no creo que no lo entendiera, yo creo que ya desde ahí le andaba buscando ruido al chicharrón. Está muy claro. Está muy claro. Me he visto como hombre y yo como mujer. Y ya, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya, repito, ya le andaba buscando ruido al chicharrón, ¿verdad? Ahí, y bueno, entonces, pues lógico, o sea, ante esa pregunta y la propuesta de la hermana y esto, pues hay otras hermanas jóvenes, usted sabe, aquí en los institutos hay muchachas, hay muchachos, que dicen, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Pueden poner pantalón las hermanas o no? Ya saben, ¿no? Y entonces les digo, la importancia del contexto cultural, religioso, político, o sea, hay que entender. Y entonces les empiezo a platicar, estamos en el repaso de exégesis también, Fanny, estamos en el repaso de exégesis y les empiezo a decir, a ver, ¿cuándo se escribió el Deuteronomio? Pues quién sabe. Pero ¿cuándo pronuncia Moisés esos discursos o cuándo Moisés le transmite al pueblo eso que es la voz de Dios? Bueno, pues en el año 1000 y tantos, 1800 y tantos antes de Cristo. Ok. Contexto geográfico y cultural. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando Moisés pronuncia esas palabras? ¿Dónde estaba Israel? En el desierto. En el desierto. Muy bien. Seguimos en el contexto cultural. Hermana Betty, usted que contestó con la tingencia que le caracteriza. En el desierto había talleres de costura, sastrerías, tiendas de moda,
tiendas departamentales. No había nada de eso, hermanas, ¿en serio? A ver, hermana Pastora Janet, ¿usted había Liverpool ahí en el desierto? Sears, bueno, Coppel, ¿no? Rosita, ¿no había Price Shoes? No, hermano. Rosita, te pedí el catálogo de importados, por favor, Rosita. Me mandaste el de Urbano y no sé cuál otro. Es que ahí mismo vienen, ahí aparece importado. Viene un sellito. Ah, perdóname, Rosita, es que a mí me falla la No lo ha tecnología. visto bien. No lo he visto bien, estoy reclamando, estoy echando un pleito también, ¿no? Ok, Rosita, lo voy a buscar bien. Pero entonces no había Price Shoes allá. A ver, ¿cómo se vestían, hermana Betty, para cuando el discurso de Moisés, redactado en el libro de Deuteronomio, es pronunciado? Ya tenían más o menos como unos 37, 38 años en el desierto. ¿Cómo se vestían? Yo creo que más con unos trapos así. Con unos cruzados, trapos ya. cruzados. O sea, porque Telas, ¿no? Porque con sí que sí había telas en Egipto. había telas, ok, serían telas, ¿no? Porque no había máquinas de coser. Ahora, vamos a utilizar un término técnico. Estamos en exégesis, Fanny, ¿eh? Estamos repasando exégesis también. ¿Será que pudiéramos utilizar la palabra o el concepto así de atuendos y generalizarlo y decir, se vestían con túnicas? ¿Sí? ¿Estarían de acuerdo, hermanos, si decimos túnicas? ¿Se ponían túnicas? Era la posibilidad que tenían para vestirse en el desierto, con túnicas. Y dicen que se tapaban la cabeza por el polvo que había. Se tapaban la cabeza, pues estaban en el desierto. Oh, bueno. ¿Será que había, a ver, Josué, si nosotros pudiéramos ser estrictos, ¿habría túnicas de hombre y túnicas para mujer? No, pues no. No, ni colores, ¿No? yo creo que, bueno, no. A ver, no, pues estoy preguntando. A ver, ¿tú crees que habría algún distintivo así como que las túnicas de mujer son las que tienen bordados de florecitas, y mariposas, y las túnicas de hombres tienen bordado de Ferrari, de moto, Harley, o sea, algo así? ¿Habría algún distintivo? A lo mejor no más el color, pastor. Tal vez en aquel entonces no. Tal vez el color, o sea, a lo mejor el color, dice la hermana Betty, vamos a ser amplios. Pero ¿habría algún distintivo así como tal que dijera, este es de hombre y este es de mujer, Josué? No, pues es muy difícil, pues venían de ser esclavos y, pues en el desierto pues no había nada así como para que pudieran adornar su ropa o algo así, pues no, no creo. Ok. Bueno, pero entonces permítanme ser amables, permítanme ser amplio en mi interpretación. Pero vamos a suponer que sí hubiera algo que distinguiera una túnica de hombre y una túnica de mujer. El color, dice mi hermana Betty, tal vez, ¿no? Pero aún así no se podría, hermano, porque entonces cuestionarían ahora al hombre, dirían que por qué está usando como si fuera un vestido. Muy Sería lo mismo. exactamente. Ya Entonces, sería lo mismo. o sea, al punto al que vamos a llegar, pastora Janet, es este. Si yo fuera amplio, diría, había túnicas de hombre y había túnicas de mujer. Quiero ser amplio. Ok, bueno. Ya esa interpretación la traigo a mis tiempos y yo puedo decir, o podría decir, lo planteo a manera de pregunta, Fanny. Podría preguntar, Fanny, así como en el desierto había túnicas para hombre y túnicas para mujer, hoy en mis tiempos hay pantalones de hombre y pantalones de mujer.
Pues no, siguen siendo pantalones. Pero digo, pero a ver, siendo amplios, ¿sí hay pantalones de hombre y pantalones de mujer? Ah, sí, Sí. sí. Entonces, aún así, ¿cuál sería el problema? Si literalmente la cuestión fuera, no te pongas en el desierto, tú hombre no te pongas túnicas de mujer y tu mujer no te pongas túnicas de hombre, entonces el mandamiento sería hoy, hermana Betty, no se ponga pantalones de hombres. Y ahora regréseme usted la cortesía y dígame, yo no me pongo pantalones de mujer. Pero entonces yo le puedo decir a la hermana Betty, si usted quiere usar pantalón, ¿de qué pantalón tiene que ser? De mujer. O sea, la Biblia no le está prohibiendo que use pantalones. Si acaso siendo muy estricto y a la vez muy amplio, le prohibirían a Rosita que se pusiera los pantalones de Toño. Y más le prohibiríamos a Toño que se pusiera los pantalones de Rosita. ¿Me explico, hermanos? Es que hay un pasaje que dice que con decoro, ¿no? Con decencia. Con decoro, con decencia. ¿Y hay pantalones decorosos, sí o no, para mujer? Sí. Pero hay otros pantalones que nos ven. Sí, no, déjenme, déjelo. Es que Josué usa los pantalones rotos y así va a la iglesia de qué, hermana. Nada más porque le prohibí que los trajera rotos de atrás de las porque se le ven los calzones, hermano. Le dije, no, a ver, Josué, estos no. Ni de cholo. Ni de hermano, o sea, ¿cómo es posible? ¿No? Pero bueno. Pero, a ver, hermano, esta es la importancia del contexto. Pero como usted decía, pastor, yo creo que todos entendemos ese pasaje. ¿Sí me entienden? Pues la hermana no me lo entendió, hermana. Y que se me pone sabrosa. Ahí agarró y mira así, con su camarota aquí, me dice, aprendan su camarota para que vean cómo me hizo la hermana. Ah, no, porque primero me pregunta, ¿entonces usted está de acuerdo en que la mujer use pantalones? Y le dije, hermana, la materia no es doctrina. En su iglesia usted puede enseñar lo que quiera. Pero ya que me pregunta, entonces le contextualizo todo este rollo que me aventé con ustedes, me lo aventé ese día. ¿Y sabe qué me hizo? Véanme todos, hermano, véanme todos en la cámara. Me hizo así. Así me hizo. Pues ya, déjelo pasar. No, pues claro que lo dejé pasar, nada más le dije, no me repruebe. No me repruebe. Yo soy aquí para reprobar. El que la puede reprobar soy yo. Pregúntele a la pastora Janet, ya cuando me pongo en mi plan, ¿verdad, pastora? ¿Qué tal? ¿Verdad? Ceros. Pregúntele a ella. ¿Mande? Sí da miedo. Ahí está. Para que vea, ¿no? Sí. Para que vea, ¿verdad? Cuando me pongo en mi plan. Pero aquí, hermano, lo que quise contarles la anécdota por razón del contexto. Entonces, me regreso a Mateo 24. Y hay un contexto que debemos de tomar en cuenta para la interpretación de ese llamado sermón escatológico, porque sí es evidente que nuestro Señor Jesús se planta en su papel de profeta desde el contexto en Mateo 23, cuando empieza a utilizar al estilo de los viejos profetas los temibles ayes. ¿Se acuerdan que los profetas de antaño utilizaban el ay? ¿Se acuerdan de Isaías? Ay de ustedes que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Ay de ustedes que se embriagan hasta la mañana. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 23 se avienta 7 ayes, ¿verdad? Hasta utilizando también el símbolo, ¿no, Fanny? Ahí es donde entra la gematría. Los 7 ayes de Mateo 23, al estilo de los profetas, anunciando el juicio venidero. ¿Pero sobre quién primero? Sobre el pueblo de Israel, sobre esa Jerusalén que todo el tiempo mató a sus profetas y apedreó a los que le fueron enviados. Hay cosas que se cumplieron para Israel en aquel tiempo, sí. Pero entonces el versículo 3
incluye, repito, sin otros dos preguntas, sí otros dos temas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ajá. Dentro del mismo contexto tenemos que interpretar qué respuesta dio nuestro Señor Jesucristo. Por eso la semana pasada decíamos, hay que identificar qué partes de Mateo 24 están respondiendo al primer tema de la pregunta del versículo 3, qué partes de Mateo 24 están respondiendo al segundo tema del versículo 3 y qué partes de Mateo 24 están respondiendo al tercer tema del versículo 3. Es decir, para que ubiquemos cosas que ya se cumplieron, pero que no porque ya se cumplieron quiere decir que no van a hallar, a ver Fanny, apúntate esto y apúntense esto todos ustedes, no van a hallar su sensus plenior. Son dos palabras, sensus plenior, que en el español sería su sentido pleno. A ver, esto también es bien importante, Fanny, en exégesis. Es el sensus plenior es fundamental, sobre todo, hermana Betty, apunte el sensus plenior, investíguense qué es el sensus plenior, qué es el sentido pleno. Ahí, M. Martínez, Fanny, te va a dar una lucesota. Por ahí busca en el libro de M. Martínez, creo yo, en los primeros capítulos donde habla en las consideraciones preliminares, en donde menciona las dimensiones de la interpretación bíblica, la interpretación en la comunidad de la fe. Entonces, es exactamente en el párrafo de las dimensiones de la interpretación bíblica, donde el libro de M. Martínez de Hermenéutica Bíblica, hermana, dimensiones de la interpretación bíblica, ahí M. Martínez habla del sensus plenior, el sentido pleno de un texto, ¿sí? De una palabra. A ver, voy a poner un ejemplo de cómo debemos entender el sensus plenior. Cuando el mismo profeta Isaías pronunciara dos pasajes, hoy que ya vamos a llegar, como dice aquel libro antiguo, hermana Betty, ya va llegando diciembre y sus posadas. Ay, me encanta la Navidad, me encanta la Navidad, yo sí la celebro. Mi pastor Enrique Durán, que no celebra la Navidad, lo voy a invitar el 24 de diciembre ahí a la iglesia para cenar, a celebrar la Navidad. ¿Él qué es? ¿Pentecostés? Es un pentecostés, pero es que a ellos los formaron en la década de los 90, cuando empezó empezó todo ese ataque. Las esferas y todo ese rollo. Entonces ellos se quedaron ya más con la costumbre de no celebrar, pero no la ataca, o sea, no dice que no habla. Y lo hemos invitado, a José, hemos invitado al pastor Enrique, y ahí va, hasta se disfraza de Santa Claus. Ay, no es cierto, no es cierto. Y me encanta la Navidad, me gusta. Y es en épocas de Navidad cuando citamos al profeta Isaías, esos textos maravillosos, Isaías 7:14, Isaías 9:6, ¿va? Porque aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Se acuerdan, no? Sí. Y luego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite jamás sobre el trono de David y su reino, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Que vean que sí leo la Biblia, ¿no? Sí me lo sé. Bueno. Y esos textos se los aplicamos a nuestro Señor Jesucristo, al nacimiento, a todo eso. Pero en exégesis sabemos que cuando Isaías pronuncia esas palabras, es una profecía que tiene que ver otra vez con lo que está sucediendo en sus tiempos. Y entonces lo que tendríamos que entender es qué quiso decir Isaías cuando va, por ejemplo, ¿verdad? con Manasés o con Ezequías, ¿no? Ezequías, y bueno, ahí con los reyes a los que se dirige, y les da esta palabra, ¿por qué otra vez?
Si nosotros, descontextualizamos apúntate esta otra palabrita, Fanny, apúntense esta palabrita. Esta es alemana. Sitz, S-I-T-Z, Sitz. Luego, aparte, I-M, Leben, L-E-B-E-N. Sí, esta es una palabra, esta es una expresión teológica que utilizan los alemanes, el Sitz im Leben, que significaría su momento en la historia. O sea, para que entendamos el sensus plenior, Fanny, tenemos que entender también el Sitz im Leben. Entonces, cuando Isaías pronuncia, ¿por qué aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño? Lo primero que tenemos que hacer es ubicarlo en su Sitz im Leben, en su momento en la historia. ¿Qué está queriendo decir Isaías en su momento histórico? Pero nosotros sabemos que aunque Isaías pronunció esas palabras y tuvieron un mensaje ahí, sin embargo, ese mismo texto va a tener un sentido pleno, o sea, su sensus plenior, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pues sí, porque en Isaías no se narra de una, o sea, sí él lo dice, pero no se da a conocer de una virgen una mujer que ha tenido hijos. Ahí vamos mire qué buena pregunta de la hermana Betty. Hermana Betty, usted debería hacer lo que le digo, usted tiene unos comentarios tan buenos, pero tan agrios, hermana. Pues que no son difíciles de contestar. No son difíciles, pero son agrios, hermano. Y ahorita le voy a decir porque es bastante agrio su comentario a manera de pregunta. Dice la hermana Betty, para quienes no escucharon bien, pues sí, porque en aquellos tiempos no se sabe de una virgen que haya tenido un hijo. Y lo que sí sabemos es que pues, María sí era virgen. Tuvo su hijo. Está ácido el comentario. Sí. Bueno, pero ahí entra la exégesis, porque uno podría decir, bueno, a ver, cuando Isaías profetiza que una virgen concebirá, uno podría decir, eso no se cumplió en el tiempo de Isaías, como creo está más o menos visualizando mi hermano. No, mamá, porque no, pues por mucho, el único que tuvo un nacimiento virginal, y aquí estamos en Cristología, fue Jesús, porque Él es el único que es engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, déjeme decirle, hermana Betty, que cuando usted hace una exégesis un poquito más contextualizada, y sobre todo, Fanny, ya cuando nos metemos a la cuestión de los significados, o sea, de la etimología, vaya. Déjeme decirle, hermana Betty, que en aquellos tiempos, no, o sea, la manera en que nosotros, o que nuestras Biblias están traducidas para virgen, no significa lo que creemos hoy los mexicanos. De hecho, hay otras traducciones en la Biblia que en lugar de traducir porque he aquí una virgen, más bien traducen porque he aquí una joven. No, porque doncella sería lo mismo. No, una joven. En mis tiempos, hace muchos años, hermana Betty, cuando yo empezaba en la iglesia, cantábamos una alabanza, de esas que ni son alabanzas, pero bueno, se prestaba muy bien para la danzadera, y es que cantábamos Isaías 9:6, y la alabanza o el canto iba así: entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Y ahí estábamos, ¿no? Y agarraban los demás sus banderos y danzábamos, y yo brinque y brinque, y bien chido, estaba, ¿no? Bien bonito eso. Pero hubo un grupo de alabanza de Guatemala que cambió la letra precisamente por una traducción más modernita y cantaban: entonces la joven se alegrará en la danza. Ok, esto es nada más como un fijador, ya sabes, mi idea de que se les quede ahí un poquito grabado. La idea es que si nosotros ya nos despojamos de nuestra idea, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
para comprender lo que estaba diciendo Isaías, podríamos decir entonces, sí, la palabra de Isaías sí se cumplió en su tiempo porque hubo una joven que no una virgen, hubo una joven que tuvo un hijo y que efectivamente restauró lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Estamos, creo yo, si no me equivoco, hablando del rey Josías, el que hizo la gran reforma. Y entonces Josías viene a ser un tipo de Jesús que ha de restaurar la cuestión de la interpretación, de la lectura de la Biblia, bueno, de las escrituras, del culto a Dios, como lo hizo Josías. Aún así, aquí estamos en el 6:11 de Isaías 9:6, pero Isaías 9:6 va a hallar un sentido pleno, un sensus pleno en la persona de Jesús, donde ahora sí, literalmente, hermana Betty, sin ningún prejuicio, ahí se cumple así, una virgen, o sea, una joven, que más que virgen en nuestro concepto es, o sea, era joven, María era joven, y no era el prejuicio de que, es que como el prejuicio católico, más católico, de que es que tenía que ser virgencita, no, o sea, más que eso, era que el santo ser tendría que ser concebido por la obra del Espíritu Santo, ¿vale? O sea, despojándonos del prejuicio machista, ¿vale? Pero como quiera, el sensus plenior dice que esta palabra se cumplió a plenitud en la persona de Jesús. Ahora, cuando nosotros hablamos de los textos que están en Mateo 24, también debemos de tomar en cuenta estos dos aspectos, Fanny. El Sid sin Leven, ¿sí? O sea, el momento en la historia, pero que seguramente, y aquí sí es donde da escalofrío ya, ¿verdad? Va a haber un sentido pleno, escatológico, al final, ¿no? Si así le pasó a Jerusalén, así le puede pasar también al pueblo de Dios. Y ahí sí, ya entrar, pero sobre una base más sólida, hermana Betty, a una escatología, creo yo, más iluminada, ¿sí? Con un exégesis que nos permita contextualizar y leer, porque aquí en Mateo 24 también va a haber un montón de símbolos. Acuérdense que la escatología, como la apocalíptica, están seriamente desarrolladas y estructuradas por ese lenguaje altamente simbólico. Entonces, cuando nosotros leamos en Mateo 24, porque mandará a sus ángeles de los 4 confines, acuérdese que está usted ante una porción en la que nuestro Señor Jesucristo, al estilo de los profetas, y ya una vez, porque Jesús ya habla, cuando ya hay un género, que se conoce como un género apocalíptico, Jesús está utilizando la apocalíptica que conocían ellos en ese tiempo. Y cuando hable de los 4 ángeles, pues hay que entender qué quiere decir esas expresiones en la apocalíptica de esos tiempos. Porque si literalizamos, pues puede ser que sí sea que el Señor al final de los tiempos suelte literalmente a 4 ángeles, pero ¿cómo le hago para decir de los cuatro confines? O sea, tendría yo que tener la visión plana de la Tierra como la tenían en aquellos tiempos para decir, pues norte, sur, este, oeste. Pero como la Tierra hoy yo sé que es redonda, entonces, ¿cómo le va a hacer? ¿No? O sea, no sé, aquí mi visión arquitectónica, José, pues no me da, pero a lo mejor también podríamos decir, no, pues es que va a mandar a un ángel al Ecuador y otro al meridiano de Greenwich, o de Greenwich, o ¿cómo se llama? Greenwich, y otro, pues no sé, al paralelo 32, o no sé, no sé. Aquí lo importante, primero tenemos que enfocarnos en la época de que lo dijo,
Ya Exacto. después vemos si se va en el futuro. Exactamente. Para ver cómo, si es que se va a dar, pero cómo va a ser de acuerdo a, primero lo que quiso decir aquí, ver las frases que utilizaron, tomando en cuenta que son lenguaje profético y apocalíptico, para entender un poquito mejor qué es lo que va a suceder en el futuro. Hermana Betty, no es difícil, pero sí hay que trabajarlo. Sí. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Fanny? O sea, no es tan difícil. Nomás que, pues, hay que leerle. Hay que leer y escribir. Pero lo tanto que publica, pastor, yo creo que no hacen esa interpretación. Yo ya dije, no va a haber nada porque ya hacen bolas todo. Porque yo creo que no hacen una interpretación así como el resto de las especifican. Digo, y no nada más yo, o sea, no creo que yo lo hago, No, o sea, pues esto es una escuela. Lo hacen los escatólogos, ¿no? ¿Sale? Bueno, me quedan 3 minutitos. A ver, Rosita, ¿qué opinas de esto hasta aquí? Sí, tanto como la escatología como la hermenéutica sí tienen que ir muy de la mano para no caer en la equivocación de decir incoherencias o sacar cosas fuera de contexto. Es muy importante en el momento, bueno, yo ahorita estaba pensando así, si uno va a estudiar escatología es porque ya, pues ya tiene dominada ahí la hermenéutica para poder hacer una buena interpretación. Muy bien. Sí, ya silenciaron a Mateo, ¿eh? Pero no a Mateo el evangelista, silenciaron a Mateo, el hijo de Rosita, ¿eh? Ok. A ver, Fanny, ¿cómo ves hasta aquí? Este, tiene mucho más sentido con los conceptos que acaba de mencionar del census plenior y el otro que no sé decir, pero creo que va muy de la mano con la tipología, que Ah, es algo que tenemos también que tener dominado para poder hacer la correcta interpretación, porque ahora sí tiene sentido que la profecía o la predicción de la destrucción del templo y todo lo que dice Jesús, lo que dijo en ese momento, pues se cumple y por eso en este momento siempre estamos en los últimos tiempos, ¿no? Para todas las personas porque hay guerras y hay pestes y hay pandemias y todo se cumple, pero es el momento y no necesariamente el sentido pleno en el que pues también se va a cumplir. ok. Bueno, ¿alguien más quiere opinar? Josué, ¿cómo ves hasta aquí? Sí, está bien. Yo no me acordaba de eso del Census Plenium. Y ahorita me estaba acordando de otra. Bueno, es que había un blog que leía hace mucho, que ahorita estoy viendo que ya no existe. De un hermano que como que entrevistaba a muchos músicos y bueno, pero entre otros temas, había un blog que no lo leí, o no me acuerdo si lo leí hace mucho, pero hablaba acerca de la profecía bueno, no de la profecía, sino de la historia de cómo cayó el diablo, ¿no? Lucifer, ahí en Isaías 13 y 14, creo. Y, Es Isaías 14 y Ezequiel 28. ajá, y entonces lo toma como figura a un rey, ¿no? Un personaje. Entonces este blog hablaba se titulaba así, ¿no? Isaías 14 realmente habla de cómo cayó Satanás, algo así. Entonces como que cuestionaba, pero pues creo que con eso, como por ejemplo la profecía esta de Isaías de la Virgen y de todo eso, pues como que ya da un panorama más amplio, ¿no? De que sí, a lo mejor se estaba refiriendo literalmente a un personaje específico de la historia, pero que pues bien también sirve para, ya en el sentido pleno, pues también enseñarnos toda la historia de Satanás, ¿no? Bueno,
cómo cayó por su orgullo y demás. Entonces, pues eso está, lo que está interesante y muchas veces, pues necesario, ¿no? Para entender realmente el propósito de todas esas historias que vemos ahí. Ok. ¿Quiere comentar algo, pastora Janet? No, hermano, estamos bien. ¿Sí? ¿Vamos Está bien? Ok, mi hermana Betty, platíqueme. No, pastor, ya con esto como que nos queda ya más claro cómo debemos de interpretar, cómo debemos de ver, ¿no? La apocalíptica, ya no como creíamos, sino ya. Ok. Bueno, pues ya son 8:30. Rosita, me preguntabas cuándo hay que entregar las tesis. Es, si mal no recuerdo, el 22 de noviembre. Ese sería ya el último miércoles que vamos a estar. Déjame corroborarlo aquí con mi iPad. Aquí tengo mi iPad, yo. Lo voy a checar en mi iPad. Pero sí es el 22 de noviembre. A ver, dice. Ajá. 22 de noviembre. Terminamos el curso de Escuela de Especialidades y es entrega de las tesis. Miércoles 22 de noviembre, Rosita, hermanos, ese día se tienen que entregar ya las tesis. Ujú. Sí, gracias. Vamos a ver cómo le hacemos, porque pues, es miércoles y para vernos todos, pero igual y me doy a la tarea de hacer un recorridito y recoger las tesis. Cuando nos reunimos, una comida. Dice la hermana Betty que nos reunimos y una comidita, ¿verdad? Ya para... El miércoles en sábado. O el sábado. Bueno, lo programamos, hermana Betty, vamos a ver, la hermana Betty sabe, dice que viene, no vamos. Para ya recoger tesis y dar gracias a Dios. Y ahora sí, ya. ¿Vale? Bueno, si no hay más preguntas, más comentarios. Creo que también está mi hermana Mauri, mi hermano Vicente, sí se conectaron. Dios les bendiga, hermana Mauri, hermano Vicente. Ya lo picaron, ahí andan como Sí, pero no me he defendido, hermano. Sí, me he defendido. Bueno, Dios les bendiga. Entonces, cualquier pregunta, de todas maneras, ahí está el grupo, el WhatsApp el grupo, de todas maneras, pregunten. Ya sé que va más relajadito el asunto, pero ahí suban sus comentarios, sus preguntas, ¿sale?